vamos a estudiar una sija del Rebbe, una charla del Rebbe, que en realidad el original está en Likutei Sijes Helek Gimel, que el original está en Yiddish. Nosotros lo vamos a estudiar en Lashon Kodesh porque lo saqué de otro lugar. Estamos en las 3 semanas entre el 17 de Tammuz y el 9 de Av, y como es sabido, la costumbre es estudiar sobre las leyes del templo, las cosas del templo, etcétera, etcétera. Entonces nosotros vamos a estudiar un concepto, una idea hasídica al respecto de por qué la presencia de Dios tiene que residir en un lugar físico. ¿Por qué la cuestión física y material es tan importante en el servicio a Hashem? Para entender esta sija, que en realidad es muy simple, no tiene nada complejo ni nada por el estilo, pero una pequeña introducción. Ahí hay un texto de la Yom Yom famoso que dice básicamente así, sin citar las palabras exactas: hay 3 sabidurías, hay 3 formas de observar el mundo. Forma número 1 es la sabiduría de Musar. ¿Escucharon la palabra Musar alguna vez? Es como advertencias, ética, moral, yo qué sé. Okay. ¿Qué enseña Musar básicamente? Es más profundo que esto, porque básicamente ¿qué enseña? Que el mundo material, fuera. Hay que ayunar, no comas, no te involucres con lo material porque es desagradable, solamente lo espiritual. Solamente dedícate a lo espiritual. Esto es Musar. O sea, despreciar y hablar de lo abominable que es el mundo material. Después está Hakira. Hakira es como análisis filosófico, una cosa así, filosofía de la Torá y de las mitzvot, que esto lo que habla es lo increíble y fantástico de lo espiritual. Y no importa, lo material no existe, no te preocupes. ¿Cómo se llama? Hakira. Es tipo análisis y filosofía judía. Y el tercero es Hasidut. ¿Qué hace Hasides? Hasides explica lo elevado que es lo espiritual y cómo lo espiritual, cuando se imbuye, se llena y penetra en lo material, eleva a lo material también. O sea, nosotros no despreciamos lo material, pero tampoco nos involucramos solamente con lo material. ¿Cuándo es que lo material tiene sentido? Cuando lo espiritual se combina con lo material. Entonces lo más elevado se inviste en lo más bajo, lo más elevado es lo espiritual, lo más bajo sería lo material. No despreciarlo o simplemente no considerarlo, no. El mundo material tiene que ser un conducto, un canal para la revelación de la presencia de Hashem. Esto es lo que vamos a estudiar en esta sija. Esto es lo que aparece acá. Y de vuelta, por cuanto estamos en las 3 semanas, entre el 17 de Tammuz y el 9 de Av, corresponde estudiar cosas que tengan que ver con el Beis Hamikdash, con el templo, con la destrucción, construcción, etc. Y esta es una sija del Rebbe, una charla del Rebbe que habla sobre ese tema. Y de hecho, no solamente al respecto del templo propiamente dicho, sino, como vamos a ver más adelante, al respecto de la tfila también. El rezo también está relacionado con algo material. ¿Por qué? Punto número 1, ¿qué pedís? Plata, salud, etcétera, etcétera. Punto número 2, tenés que estar mirando a Jerusalén. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? Si el rezo es algo espiritual. ¿Qué Jerusalén? Dios está en todos lados. Vamos a ver. Aleph, en la página, no sé, Kuf Chof Hei, ahí abajo dice: Beinyan HaMishkan Tziva. Esta es originalmente una sija del Rebbe de Parshas Truma. Parshas Truma, en el libro de Shmois, habla sobre el Mishkan, el tabernáculo. Beinyan HaMishkan Tziva Kadosh Baruch Hu Parshas Truma, Sheikhuzav Vachesed Vegoimer, Shloish Esrei V'chamesh Esrei Dvarim Gashmim. Al respecto del tabernáculo, Dios mandó en Parshas Truma a tomar Za'av, Kesef, Unechoishes, oro, plata, cobre, etc. 13 cosas, 15 cosas, una discusión talmúdica, cuestiones materiales, cosas físicas con las cuales construir el Mishkan, el tabernáculo. De estas cosas hay que hacer un templo para Dios, hagan un templo para mí, voy a residir en su interior. Y Dios promete, asegura, yo voy a vivir ahí. Dios va a residir en el templo que construyamos con todas esas cosas materiales. Dicho de otra manera, quizás debería haberlo dicho antes, pero se me ocurrió ahora, así que lo digo ahora. ¿El teléfono celular es malo? Depende cómo lo usás.
Este es el mismo, obviamente la hija esta no habla de teléfonos celulares, porque es de los años 50 y no había teléfonos celulares en los años 50, pero BM se está hablando de eso. Vos podés rechazarlo y decir, tome, es impuro, es el satno, lo que sea, citra ajra, y romperlo y tirarlo al piso y destruirlo, o lo podés usar para qué tuyo, para santidad. Bueno, acá Baruj Hu nos pidió que tomemos en el lenguaje de las hijas, el dinero, ¿es bueno o malo? Y depende para qué lo usás. ¿El celular es bueno o malo? Depende para qué lo usás. Eso está hablando las hijas. Y, de vuelta, acá Baruj Hu, Dios nos dijo al fin y al cabo, agarrá, comillas, el celular, agarrá, comillas, el dinero, o en el lenguaje de la Toira, es oro, plata, cobre, y hace un templo para mí. Ah, ¿en serio? Yo pensé que el celular había que romperlo. No. Hace un templo para mí con el celular. Yo pensé que el dinero es basura. No. Hace un templo para mí con el dinero. Y así sucesivamente. Un segundo párrafo, es decir, en adición o más allá del hecho de que Dios no está supeditado a un lugar, supeditado, limitado, no está limitado a un lugar. Dios puede estar en cualquier lado a la vez, es Dios, hace lo que quiere. Mikol Makom, sin embargo, Dios promete que Él va a residir, va a estar en el lugar donde vamos a construir el templo. ¿Cómo es? En todos lados está. ¿Qué templo? ¿Para qué quieres un templo? Si Dios está en todos lados. Y más aún, tercera línea del segundo párrafo. Tenía que ser en un espacio físico, limitado, específico. Ahí es el templo y no en otro lado. Y si es en otro lado, no voy a estar ahí. ¿En serio? ¿Dios no está? Dios está en todos lados. ¿Para qué quieres un templo? Y así también, no es solamente en el templo en Jerusalén que fue construido en la época de Parshas Truma, muchos años después, por supuesto. El pueblo de Israel construye el primer Beis Hamikdash 490 años después de que entramos en la tierra de Israel. Que sí que en Parshas Truma, 40 años antes todavía, faltaba un montón de tiempo para construir el templo en Jerusalén. Y en el momento en que Dios elige a Jerusalén, no hay otro lugar en donde pueda hacer el templo. No solamente ahí, el Agam ve a Mishkan, también en el Mishkan, en el tabernáculo, que viajaba con el pueblo de Israel en todos los lugares donde anduvieron en el desierto. Evidentemente cambiaba de lugar. Un día estaba en una ciudad, viajaron a otro lado, estaba en otra ciudad. Ahí, en el lugar en donde construían temporalmente el Mishkan, el tabernáculo, ahí residía la presencia de Dios en ese espacio. En el lugar en donde se levantaba y construía el Mishkan. Dios dijo claramente, yo voy a estar ahí, en ningún otro lado, ahí. Tzarich lehovin, plantea el Rebbe, tercer párrafo. Hay que entender esto. Harei canal, como dijimos antes, acá Dios no está limitado a un lugar. Dios está en todos lados. Como dice el versículo, los cielos y la tierra yo lleno. Dios llena todos los lugares. No hay un lugar donde Dios no esté. Dios le guarde. Si esto es así, ¿por qué Dios mandó a construir un lugar en donde se revele la presencia de Él? ¿Cómo un lugar? En todos lados. Ojen, cuarto párrafo. Es verdad. Puede ser que este asunto de que los cielos y la tierra yo lleno, dice Dios, sí, pero es en forma oculta. Está oculto. ¿Lo ves a Dios? Yo no. Acá. No. Ok, entonces me vengas a decir, Dios está en todos lados, sí, pero está oculto. Entonces querés un lugar para que esté revelado ahí. Oh, esa es la maile, la virtud de ese lugar.
También hablaba con Abraham, hablaba con Yitzhak, Jacob. Es decir, en el mundo no se siente la divinidad de Hashem. No lo ves. Caminas por las calles de Buenos Aires y no ves Kedusha, santidad y divinidad. Alevay, ojalá. Y para que se revele la presencia de Dios tiene que haber un trabajo especial, específico, Toira, mitzvahs, etc. Es verdad eso. Aval, sin embargo, esa avoida, ese trabajo que hay que hacer para que se revele Dios, ahora explico un minuto, no está ligada a un lugar. ¿Cuál es la avoida? ¿Cuál es el trabajo para que se revele Dios? Bueno, sentate donde quieras, puede ser en tu casa, en el shul, en la sinagoga, en la sinagoga que quieras, etc. Cerrar los ojos y pensar en Hashem. Dios está en todos lados, es el creador, es el que maneja todo el mundo, y con una sola letra creó este mundo, y con una letra creó el mundo por venir, y todas las piedras del universo, y todos los vegetales del universo, todos los animales del universo, todas las personas del universo, todo Dios lo crea. Cuanto más pienses en esto, vas a empezar a sentir, es verdad, Dios está en todos lados. Eso es la avoida, el trabajo que se requiere para sentir a Hashem. Pero de vuelta, ese trabajo no está ligado a un lugar. Si lo haces en Boulogne-sur-Mer, vas a sentir. Lo haces en Billinghurst, no vas a sentir. En Belgrano, tampoco. En Morón, más o menos. No, ¿qué estás diciendo? Shtusim, pavadas. Donde tengas ganas, pensá en Hashem y lo vas a sentir. Si haces el trabajo, si te esforzás, etcétera, etcétera, ¿qué interesa dónde estás? En cualquier lado. Todo lugar donde un yehudí sirve a Dios, estás proyectando a Dios en ese lugar. No importa dónde estás. Y si es así, aparentemente se podrían haber hecho todos los trabajos involucrados en el tabernáculo y en el templo en otros lugares, hacer en cualquier lado. ¿Qué diferencia hay? Y a través de esos trabajos proyectar la presencia de Dios en cualquier lugar. No solamente en un lugar de la tierra. Si es así, entonces que lo podés proyectar a Dios en cualquier lado. ¿Por qué es que estos trabajos tenían que ser hechos justamente donde estaba el tabernáculo, donde estaba el templo? ¿Por qué? ¿Por qué Hashem se liga, por así decir, se ata a sí mismo a un lugar? Jerusalén, el Mishkan, el tabernáculo. ¿Por qué? Esta es la pregunta, digamos, disparadora del resto de las hijas. Ahora el Rebbe va a llevar la pregunta al próximo nivel, un paso más. No termina acá la pregunta. Es más, entre comillas, compleja. ¿Veis? Segundo capítulo, digamos. Me avoides ahí, criois ajas o avoides en el lenguaje del Rambam, de entre los trabajos fundamentales, uno de los trabajos, Shebe Mishkan o Mikdash, la segunda columna, en el templo, Haisa avoides a korbanos, ofrendas. Eso es lo que había que hacer en el Mishkan, en el Beis Hamikdash, etc. Ofrendas. Animalitos, sacrificios, etc. Sheba yeshnam shnei halakim esugim klalim. Afilo en Beis Hamikdash. Hay dos asuntos generales, incluso en el templo. ¿Cuáles son? Uno, avoidas a korbanos begashmius. El trabajo de las ofrendas, materialmente hablando. Agarrar la ovejita, llevarla al Beis Hamikdash, atala, matala, cortarle todo lo que hay que cortar, ofrendarle. Físico, material, ¿sí? ¿Sí? Sheikribu beima gabe mizbeach, ofrendaba un animal sobre el altar. Esto es algo físico, concreto que ocurrió en el templo. Esto es punto número 1. Punto número 2, avoidas a korbanos de ruchnius. La parte espiritual de las ofrendas. Tiene un significado místico y bla, bla, bla. Shebizmanas de, paréntesis, hoy en día, Zoit Fila, es el rezo. El rey va a hablar más de este tema más adelante. Como dicen nuestros sabios en el Talmud, nuestros sabios establecieron los rezos en reemplazo de las ofrendas diarias del templo.
Estas son las dos partes de lo que pasaba en el templo, lo material y lo espiritual. Estos dos asuntos en las ofrendas están relacionados con el templo, el lugar del templo. ¿Cómo es? La parte material de las ofrendas, claramente, hay que hacerlas en algún lugar. En el patio de tu casa, no. Están relacionadas con el lugar en donde estaba el tabernáculo y el templo. La halajá dice, la ley dice, desde que se levantó el Mishkan, se prohibió hacer templos o altares particulares, se llamaban Bamois, ahora no quiero entrar en el detalle de qué era, olvídense. Y cuando llegamos a Jerusalén y se construyó el templo, etc., automáticamente se prohibió hacer cualquier tipo de ofrenda en cualquier otro lado. No se puede, está prohibido, mames. Fuera del templo. Entonces la parte material de las ofrendas, obvio que está relacionada con algo, con un lugar material. Incluso las ofrendas espiritualmente hablando, Hatfila, el rezo, que está permitido en cualquier lado. Y el rey pone entre paréntesis interesante, excepto un valle. Si estás en un valle totalmente abierto, no deberías hacer daven ahí. Que por cuanto es difícil concentrarse en un valle porque está todo abierto, etc., entonces no hagas rezo ahí. Pero no importa, es un detalle de algunos lugares donde no deberías rezar. Pero el rezo en sí está permitido en cualquier lado, básicamente. Mikol Makim, sin embargo, ¿cómo ves la relación del rezo con un lugar? El templo se llama por siempre, este es el portal del cielo. Es el lugar a través del cual pasan todos los rezos siempre. Por eso tenés que rezar mirando más o menos a Eretz Israel, hacia el este. Nosotros acá miramos hacia el este, noreste. Como dijo Shlomo Melech, van a rezar hacia ti a través de tu tierra, de su tierra. Si vos estás en Eretz Israel, que Shepan al Yerushalayim. Si estás en Eilat, en el sur de Eretz Israel, ¿a dónde tenés que mirar para rezar? Al norte. Y si estás en Tzfaz, al sur. Si estás en Yerushalayim, Makom HaMikdash, tenés que mirar hacia donde está el templo. Por eso el Rebbe plantea más fuerte. Hay que entender esto más aún todavía. ¿Por qué había que ligar, conectar el trabajo en el corazón que se refiere a tfila, al rezo, que es algo espiritual, y mokim gashmi, con un lugar físico, medido, específico, tal pedacito de tierra en tal pedacito de lugar en el mundo? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver tfila con un lugar? No tiene nada que ver. Tfila es algo que pasa dentro mío. Yo me conecto con Dios, yo me mejoro a mí mismo, etcétera, lo que sea que es la tfila. Pero ¿por qué había que ligarla a un lugar? ¿Por qué somos tan insistentes en el lugar? Lugar, espacio, físico, mundo. ¿Qué me importa el mundo? Solamente me importa Hashem. No. El mundo. Afilim Tirtzeloimar, el último párrafo de la segunda columna. Afilim Tirtzeloimar, Shekorbanos Agashmi. מאחר שתכן העבודה בהם הוא שהאדם יקריב על המזבח ועם הגשמיס ושמוגדלת וגם התנאים. Incluso si me querés decir que las ofrendas físicas, por cuanto el contenido de ese trabajo, ¿cómo era? Que una persona haga una ofrenda sobre el altar, un animal físico, y que ese animal tenía que tener ciertas definiciones concretas. Tenía que ser puro, el otro, etc. Gamam shacham milemaila shnifal al yedei avodas akorbanos ais akshura im gashmius. Entonces, ¿por cuánto la parte material de la ofrenda básicamente era material? Entonces tiene que estar ligado todo ese trabajo a algo material, y la proyección divina que se genera a través del servicio de la ofrenda tiene que estar ligada con lo material.
¿Por qué? Porque veían con los ojos de carne y hueso, bajaba un fuego del cielo y consumía la ofrenda. ¡Wow! Bueno, ¿a dónde? Bueno, en un lugar. Ok, Corbanes tiene que estar relacionado al lugar. Porque en algún lado tiene que caer el fueguito de arriba. ¿A dónde caía? En el Beis Hamikdash. Bajaba un fuego del cielo, consumía la ofrenda. La segunda página. Y por cuanto tanto el trabajo que hacían las personas, llevar al animalito, como la proyección divina, el fueguito que caía, eran algo material. En el Beis Hamikdash, en el primero por lo menos, veías el fueguito cayendo del cielo. Sin bomaices, sin tonterías. El fueguito caía del cielo, llevabas la ofrenda al Mizbeach, prendías el fueguito y ¡boom! Caía un fuego del cielo, tenía forma de león. ¡Wow! ¿Nunca se murió nadie con eso? No. Esto lo entiendo. Ok, dice el Rebbe. Tiene que estar ligado a un lugar. En algún lugar tiene que caer el fueguito. Entonces tiene sentido decir que para eso necesitas un lugar físico específico, y Hashem dice, en Jerusalén va a caer el fueguito. Lo haces en Buenos Aires y no cae el fueguito. Ok, entendí. Pero eso tiene que ver con la parte material. Paréntesis. A pesar de que todavía podríamos explicar ¿por qué no podés generar toda la proyección divina de las ofrendas, el fueguito que cae? ¿Por qué no podés en otro lado? Está bien, Dios dijo en Jerusalén, ¿por qué no en Buenos Aires? ¿Por qué no en Katmandú? Y en particular porque encontramos, antes de que estén prohibidas los altares, prohibidos los altares particulares, mucha gente en muchos lugares del mundo hacía ofrendas todos al mismo tiempo. Y sin embargo no estaba prohibido antes de que se construya el templo. Entonces igual hay que entender por qué justo ese lugar eligió Dios. Pero digamos, esto es el paréntesis. De vuelta, entiendo la parte material de las ofrendas. ¿Por cuánto está relacionado con un fueguito que cae? Me tenés que decir dónde. Listo, Jerusalén. Ok, lo acepto. Va el tercer párrafo, el rezo no lo entiendo. El rezo es algo totalmente espiritual. No solamente que la persona no está trabajando con nada físico excepto a sí mismo. No hay un trabajo físico del rezo. Agarrar una piedra, levantarla 5 veces, traer un animalito. No. No te preocupes, el rezo no necesitas nada físico para trabajar y hacer el rezo. No solamente esto, más aún, vos tenés que ofrendarte a vos mismo a Dios. El rezo es, yo soy el animalito que se ofrenda. Yo me estoy acercando a Hashem, le karev, korban, le hakriv, karov, cerca. Tenés que, le karev, esakoijes, ajushim, sheloy, le kaushbarhu. Tenés que acercar tus potenciales, tu energía, etc. a Dios. A través de que vos te entregás a vos mismo, a Dios, en tu rezo, en tus peticiones. Literalmente, te das a Hashem. Venois habla de, más aún, en la persona misma, y ¿qué es lo principal de la tfila? La intención en el corazón. ¿Qué estás pensando? Eso es lo principal. No solamente la tfila es algo espiritual, el asunto principal de la tfila es algo espiritual. Es lo espiritual de lo espiritual. ¿Se entiende lo que está diciendo? ¿No lo entiendo? Ok, ahí va. Termino el párrafo y lo explico de vuelta. El hecho de que tenés que rezar con palabras, es para despertar más la intención, porque cuando uno habla de algo, esto despierta más la intención. El Rebbe está preguntando sobre la tfila. La tfila es algo espiritual, totalmente espiritual.
¿Necesitas hacer algún trabajo? Tipo, ¿cuántos push-ups hay que hacer para hacer tefila? 0. ¿Cuántas cajas hay que cargar? 0. ¿Cuántos animales hay que llevar? 0. ¿Y qué hay que hacer? Sentate y pensá en Dios. ¿Y para qué? Para acercarte a Dios, para sentirlo más. Entonces, ¿qué es lo principal de la tefila? Lo que estás pensando, lo que estás sintiendo. Eso es tefila. Eso es lo principal. Esa es la definición de tefila. Y lo tengo que decir, verbalizar, justamente para que vos mismo seas más consciente de esto. Cuando vos decís algo, tomás conciencia de lo que está pasando, lo que estás diciendo. Es para vos. No es que le tenés que hablar a Dios porque Dios no escucha. Habla más fuerte porque no escucha. No. Entonces si hablo bajito, ¿escucha o no escucha? No entendiste. Las palabras de la tefila son para vos, no para Dios. Dios sabe tus pensamientos igual. No puedo pararme acá y pensar. ¿En qué pensaste? Que quería más plata y salud y eso fue mi tefila. No, decilo. Paréntesis. Veafalpi, llegamos al de tefila, poyalim shiyum shihumile mailam shachos begashmius. Este paréntesis es Gewalt, ¿sí? Es muy fuerte y es para hablarlo un rato largo, pero no importa. A pesar de que a través de la tefila, del rezo, generás que se proyecte desde arriba cosas físicas, materiales, Shishmalu abakoshes shebat tefila, es decir, que se cumplan las peticiones del rezo. ¿Qué pediste? Roife Hoilim, mi tatarabuelo está enfermo, que Dios lo cure. Me barajashonim, necesito pagar las cuentas, dame plata. ¿Y quién te da? Dios. ¿Y quién cura? Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que vos pediste y en la práctica, ¿qué es lo que querés? ¿Curación espiritual? Vos me maices, que salga del hospital. Eso quiero. Curación física. ¿Y qué querés que pague las cuentas espirituales? Sí, llamá a Edesur. Es decir, espiritualmente te pago la cuenta de este mes. ¿Qué espiritual? Plata, money, en el banco, tenés que pagar. Entonces, ¿quién te paga? Me baraja Yonim, Dios, dame plata para pagar las cuentas. Entonces, se ve que la tefila, el rezo, también tiene un efecto físico en el mundo. Por eso pedimos a Dios que cure, que bendiga, etc. Basar, y Rebe subraya la palabra basar, no se ve con los ojos de carne y hueso, literalmente ver en el mundo físico, que la curación y la bendición vienen como resultado de tu rezo y tu petición. No se ve esto. Chiste tonto para entender lo que está diciendo el Rebe, y no es más que eso, no es más que un chiste tonto, pero es claro. Un tipo estaba desesperado dando vueltas y vueltas, tenía que estacionar porque tenía que ir a no sé qué reunión y estaba llegando tarde. Y el tipo da vueltas y vueltas y no encuentra lugar para estacionar. ¡Dios, ayúdame! Grita el tipo en el coche manejando. Si me das un lugar para estacionar, voy a donar $1.000.000. Y al toque, ¡ping!, sale adelante de él un tipo y sale otro coche para poder estacionar. El tipo dice, Dios, ya está, ya encontré, no necesito. ¡Sos un tonto! ¡Te lo acaba de dar Dios! Es un chiste tonto, pero lo que quiero decir es la misma historia. Lo que quiero decir es, no se ve con los ojos de carne y hueso que Dios te lo dio. Ya me arreglé solito, no te preocupes, Dios, no necesito nada. ¿Ya está? ¿Encontré lugar para estacionar? Esto es lo que está planteando el Rebbe. Vamos a hacer 2 líneas más. No como el fuego que bajaba del cielo en el caso de las ofrendas físicas, que se veía con los ojos de carne y hueso. ¡Wow! Ponías el animalito en el altar, bajaba un fuego. Esto lo veían. Y por cuanto la tefila entonces es algo totalmente espiritual, al punto que incluso el resultado físico de la tefila no está 100% claro que fue de la tefila. Porque podría haber sido el médico, justo le dio la pastilla adecuada, por eso se curó. No porque Dios no sé qué cosa. Hay que entender. ¿Por qué la tefila está relacionada a un lugar físico limitado a ese espacio? Tiene que estar mirando a Jerusalén. ¿Por qué? Pregunta Rebe. ¿Qué tiene que ver algo espiritual, tefila, con el mundo material, Jerusalén? No tiene nada que ver. Gimel, estamos en la segunda página abajo. 3.
Y a Birbazehu, ¿cuál es la explicación de esto? ¿Por qué necesitamos un lugar físico para hacer davenes, para rezar? Según la regla general, regla lógica de conocimiento lógico, tanto cuanto más alto es una cosa, tanto más bajo cae. Cuanto más alto es la cosa, más bajo cae, más bajo baja. Ze gufa, este asunto mismo. Que este asunto de que Dios va a residir en nuestro interior, en el interior del templo, esto está relacionado con un lugar físico limitado. Esta misma es la prueba de que estamos hablando de una proyección de divinidad muy elevada, por cuanto cae muy, muy bajo en un lugar material físico. Entonces proviene evidentemente de un lugar muy elevado. Como si está algo muy alto, cae muy bajo, y si está algo muy bajo, saca. Es una prueba de que proviene de un lugar muy elevado. Vos podés tener un maestro de cualquier materia que le dicen, anda a enseñar esta materia en primer grado, y te va a decir, no. Hasta quinto grado puedo trabajar. Porque tienen un poco de cerebro los chicos. Quinto grado, ya empezaron a crecer. De quinto grado para abajo no puedo trabajar. Y tenés otro maestro que enseña lo mismo y dice, si yo querés, yo me puedo enseñar al primer grado también. ¿Qué te muestra eso? Que el conocimiento del maestro de que puede enseñar en primer grado es más profundo que el que puede enseñar hasta quinto grado. Eso porque ya sabes que enseña. No, eso porque conoce, tiene pedagogía o lo que sea, no importa el asunto, pero lo conoce en forma tan profunda que no importa a quién, se lo puede enseñar igual. Incluso una persona que esté tan pero tan baja. Sobre Shlomo Amelech, sobre el rey Salomón, el pozo que el versículo dice, Vaidaber Shloishes Alafim Masha. Shlomo Amelech hablaba 3.000 ejemplos. No es que contaba 3.000 ideas, 3.000 chistes. No. Podía hablar y explicarle un concepto a una persona que estaba intelectualmente hablando 3.000 niveles más bajo que él. Y le podía explicar un concepto y el tipo lo entendía. Pero entonces, ¿esto qué tiene que ver con Lo primero que trajo el Rebbe, no terminamos, acabo de empezar la respuesta. Lo primero que trajo el Rebbe es, Kol Gaboya y Oiret le mata beyoiser. Cuanto más alto es una cosa, más bajo cae. Y si cayó tan bajo, es al revés, porque proviene de un lugar extremadamente elevado. Que se puede revelar, por cuánto vino de un lugar tan elevado, se puede revelar justamente muy abajo. Último párrafo de la primera columna de la segunda página. Hakadosh Baruch Hu Amitis Ablikbul. Dios es verdaderamente infinito, es el infinito absoluto. No está limitado por nada, ni por el espacio, ni por lo que trasciende el espacio. No hay nada que limite a Dios. Segunda columna. porque ella quiere mostrar que ahí va. Así como no podés agarrarlo, engancharlo a Dios a través de las limitaciones del espacio. Esta frase es muy sutil. Tampoco podés agarrarlo a Dios, escuchen estas palabras, limitándolo a a trascender el espacio. Claro. Si yo digo que Dios es infinito, ahí va, es muy sutil. Si yo digo que Dios es, subrayo, solamente infinito, lo limitaste a Dios, porque entonces no está acá en este mundo. Este mundo no es infinito, este mundo es finito. Mi cuenta bancaria no es infinita, lamentablemente. Entonces Dios no está acá. Ahora al revés. Si yo digo que solamente Dios está acá, solamente acá, entonces no es infinito. Perdiste. Está en este mundo físico, no es infinito. ¿Cuál es el Hidush? ¿Cuál es la novedad? Así como Dios es finito, entre comillas, está en este mundo limitado, a la vez es infinito.
Pero, ¿cuál es el hidush? ¿Cuál es la novedad? Decir que Dios es infinito, eso es una limitación. Dios es infinito. Entonces está limitado a ser infinito. Pobrecito. Vamos a leer las palabras del Rebbe de vuelta. La primera línea de la segunda columna de la segunda página. Que así como no podés enganchar la esencia de Dios, por así decir, a través de las limitaciones del espacio, no podés decir que está acá y no allá. Dios está en este escritorio, en el tuyo no. Nada. Tampoco podés engancharlo, agarrarlo a Dios con las comillas, el Rebbe pone, comillas, limitaciones de trascender el espacio. No, tampoco está limitado a trascender nada más. Porque incluso hablar de aquello que trasciende, estás definiéndolo, poniéndolo en un lugar. Esto trasciende. Listo, lo limitaste a trascender. ומהם גם זה גופה שהוא מוגבל בבלי גבול ואין בו גבול. Limitarlo a Dios a ser infinito, entonces no tiene límites, no tiene finitud, digamos, no tiene expresión en el mundo material. No, Dios es finito e infinito a la vez. ¿Es una paradoja? Sí, claro. ¿Es imposible? Sí, claro, esto es Dios. Así como Dios así como Dios es limitado, a su vez es ilimitado. Dicho de otra manera, con otras palabras, cualquier cosa que digas de Dios, lo estás limitando a eso. Entonces no hay nada que puedas decir. He aquí, Dios trasciende cualquier definición que quieras ponerle para limitarlo, cualquier adjetivo. Grande, ¿en serio? ¿Grande? ¿Entonces no es chico? No. Entonces, ¿cómo es? Vamos a ver. Solamente en una situación en la cual se unifican el espacio con aquello que trasciende el espacio, gvul bili gvul beyachad, límite y, por otro lado, infinito juntos. Estoy en el primer párrafo de la segunda columna, de la segunda página, Kufhaf Vav, en la mitad, casi terminando el primer párrafo. Solamente en un lugar en donde se unifican espacio y aquello que trasciende el espacio, límite, y aquello que trasciende los límites, la unión de dos opuestos te indica la esencia, que ahí está el poder de la esencia de Hashem. La palabra de Rashba, Rabbi Moshe Shlomo ben Aderes, España, Barcelona, año 1300. Dios es Nimna Animnois. Es imposible la imposibilidad. Nada le es imposible. Hay una pregunta tonta, pero famosa, y parece súper profunda y filosófica, y no hay cosa más tonta que esto. Lo que pasa es que a la gente le gusta pensar que son re inteligentes, entonces dicen cosas que parecen inteligentes, y dicen gente dice, este tipo es re inteligente. En realidad es una tontería. Pregunta tonta. ¿Dios puede crear una piedra que Él no puede levantar? Digo, sí, digo que Él no pueda. Claro. Por eso, si vos me decís que no puede levantar la piedra que creó, entonces no es infinito. Y si vos me decís que no la puede crear, entonces no es infinito. Te tiré a Dios al tacho. No existe. Es toda mentira. Si no podés responder esta pregunta, entonces Dios es mentira. Es una clásica pregunta filosófica. Russell se llamaba el filósofo que la planteó. ¿Dios puede crear una piedra que no puede levantar? No, creo que no. ¿Cuál es la respuesta? Muy buena pregunta. Para sacar, lo que voy a decir no debería decirlo, pero no importa. Para sacar de la cabeza del ser humano la idea de un Dios. No existe. Es todo mentira. ¿Cuál es la respuesta obvia, hasídica, para una pregunta que parece inteligente y es tonta?
¿Sabes qué? Dios puede crear una piedra que no puede levantar y levantarla. ¿No? Claro, no entendés lo que es Dios. Sos un tonto. Yo soy un ser humano y tengo un límite de fuerza, ¿sí? No sé cuántos kilos puedo levantar porque no voy al gimnasio, no tengo ni idea. Pero ponele que tengo un límite de fuerza, ponele 20, 30, qué sé yo cuánto. Ponele 30 kilos. Ok, listo. Tú voy a poder levantar 30 kilos. De 30 para adelante se rompe mi cuerpo. Chao. No voy, no va. Yo tengo un límite, ¿es verdad? Ponele hasta 30. Se acabó. Pero Dios no tiene límites. Cero. Lo imposible también le es posible. Porque esa es la definición de lo que significa Dios. Si vos pensás que Dios es un ser humano, perdiste. Hasta 30 kilos puede levantar, nada más. 30, 40, no sé cuánto levanta, no interesa. Tiene un límite, pero Dios no tiene límites. Ninguno. La definición de Dios, ¿cuál es? Que nada le es imposible. Puede crear la piedra de forma que Él no la puede levantar y después con un dedito la levanta. No importa. No hay definiciones que puedas poner para limitar a Dios. ¿Cuál es la novedad de lo que el Rebbe está planteando acá? Que no solamente no hay definiciones que puedas poner para limitar a Dios en el mundo material que nosotros conocemos, sino que incluso decir que es infinito también es limitar a Dios. Eso también es límites. Y Dios no tiene ningún tipo de límite, de nada. Y a su vez no tiene ningún límite de nada y a su vez está en este mundo físico material limitado. Las dos cosas a la vez. ¿Por qué? Porque es Dios. Pero no está limitado acá. O sea, Sí. puede hacer lo que quiere. Él no lo hace. Mira, si yo digo, es otro aspecto, pero está relacionado con lo que estamos estudiando. Si yo digo, Dios está en mi interior. Qué bueno. Bueno, yo tengo un cuerpo X, mido tanto, peso tanto, etc. Entonces Dios está limitado a estar dentro mío. ¿Tiene un límite? Sí, ¿cómo que no? Está en mi interior. Bueno, esa es la respuesta. Pero de vuelta, si yo digo solamente Dios está en mi interior, lo estoy limitando a Dios a estar acá. No lo estás limitando, en tu pensamiento lo estás limitando. Ok. Ahí no lo limitas. No, claro que no. Pero lo que quiero decir es, no hay nada que puedas decir para limitar a Dios. Ni siquiera que es infinito. Eso también es un límite. Ser infinito y no finito, entre comillas. Hoy estamos le rompo la cabeza un poco. Está bueno. Dios es nimna nimnois. Nada le es imposible a Dios. Nada. No existe nada imposible. Y Dios unifica estas dos cosas opuestas, que es límite y trascender el límite. Si existiese un lugar en la tierra, ahora no terminamos, pero si existiese un lugar en la tierra donde eso se expresa, ahí está revelado Dios. Y en ningún otro lugar donde eso no se exprese. ¿Dónde puede residir Dios? En donde se pueda expresar esta paradoja de ser infinito y finito a la vez. Segundo párrafo. Esto es lo más importante de todas las hijas. Esto es lo que significaba la novedad, etcétera, del templo, del tabernáculo y el templo. Por un lado tenían todos los límites de un lugar específico en el mundo, con una medida específica, etcétera. Podés estudiar sobre el templo, qué medidas tenía, cómo era, etcétera, etcétera. Y también en el caso del Mishkan, del tabernáculo, no nos olvidemos que esto es una charla de Parshas Truma, tenía cortinas. ¿Cómo eran las cortinas? ¿De qué color eran las cortinas? ¿De qué tamaño eran las cortinas? Akerashim tenía columnas. ¿Cómo eran las columnas? ¿De qué tamaño eran las columnas? ¿De qué material eran las columnas? Recubiertas de oro, bla, bla, bla. Límites. Adonim, las bases de las columnas eran de plata. ¿De qué tamaño eran las bases? ¿Cómo estaban hechas? Etcétera, etcétera. ¿Qué agujeritos tenían? Y lo mismo pasa con la construcción del templo. Era de madera, recubierta con piedras, y bla, bla, bla. Y todos los utensilios del templo, del tabernáculo, tenían una medida, un tamaño específico. Y la menorá medía 18 tfajim y tenía tantos pomitos y tantos copitos y tantos cositas de oro y esto y lo otro. Y la mesa tenía tantos panes y tenían tal medida.
Montón de límites. Y hoy sin más aún, a medida las medidas tenían que ser precisas. Que me furat bedinea toira, como está detallado en las leyes de la toira. Claramente te dice cómo era el templo, cómo era el Mishkan. Meduyaket. Exacta, precisa. Esto por un lado. Junto con esto, se veía en el tabernáculo, en el templo, en forma revelada con los ojos de carne y hueso, que las medidas mismas expresaban aquello que trasciende la medida y el límite. Ahora vamos a ver. Ajibur shel gvul bli gvul. Se unía el límite con lo que trasciende el límite. ¿Cómo sabes? Que me supa al Mishnah, como dice la Mishnah, hoy de Saranísim Shayu Beis Hamikdash. Como cuentan nuestros sabios en Pirkei Avos, dedican a nuestros padres los 10 milagros que ocurrían en el templo. Ubifrat bekodesh hakodosh, en particular en el Santo Sanctorum, el lugar más santo del templo, Shehu Ikar Shel Beis Hamikdash, que era lo central de todo el templo. ¿Qué pasaba ahí? ¿Cuál era la onda de este espacio? Shesham, ahí dice el Talmud, la Gemara, Yuma, el lugar que ocupaba el arca no ocupaba. Eso es lo que dice, no medía. Paréntesis, acá el Rebbe no explica, porque el Rebbe dice, ya sabes la Gemara, ¿no? Anda a estudiar la Gemara y chao. Ok, ¿qué dice la Gemara? La Gemara explica que el Kodesh HaKadoshim, el Santo Sanctorum, tenía Haf Ama al Haf Ama, 20 amos por 20 amos, un cuadradito de 10 metros por 10 metros, más o menos, 10 metros por 10 metros. Y había, Shloime Amelech construyó ahí 2 querubim, 2 tipos formas de ángeles que eran enormes. ¿Cuánto medían estos ángeles? 10 amos cada uno. Entonces vos pones un bicho de 10 amos al lado de otro bicho de 10 amos, ¿cuánto ocupan? Un poco de matemática, 20 amos. Quiere decir que todos los amois, todos los codos del Kodesh HaKadoshim estaban ocupados. Y sin embargo, ¿qué había en el Kodesh HaKadoshim, en el Santo Sanctorum? El arca. ¿De dónde lo ponían? Si no había lugar. No ocupaba lugar. ¿Cómo no ocupaba lugar? Paréntesis. En la sija. Etcétera, que a pesar de que el arca tenía una medida, la Torá dice medía 2 amos y medio, etcétera. Sin embargo, no ocupaba espacio en la medida de 20 amos del Santo Sanctorum Kodesh HaKadoshim. El espacio no ocupa espacio, pero es espacio, pero no ocupa espacio. Pero medía, pero no ocupa espacio. ¿Qué es esto? Paradoja. ¿Tenés razón? Hay un solo lugar en toda la tierra que expresa esto. Kodesh HaKadoshim, el Santo Sanctorum. Isbate Sham, Begilu y Koyach Atzmus Isbarach. Ahí se expresaba en forma revelada la esencia de Hashem. Que Él es el único que tiene la capacidad de unir estas dos cosas, del lugar y no lugar. Había un espacio en el mundo que pasaba esto. Esta es la razón por la cual las ofrendas y el rezo estaban conectados a un espacio, el Beis Hamikdash. ¿Por qué? Porque todo el trabajo de korbanos, ofrendas, y el rezo, ¿cuál es? La otra página, Kuf Chav Zayin. להגיע לדרגה דלוקות שלמעלה מכל תואר ואי אפשר לתאר גם בתואר בלי גבול. כנ"ל. Llegar a un lugar, al nivel de divinidad que trasciende toda definición y ni siquiera la podés definir diciendo que trasciende los límites. Infinito también es una definición. Infinito también es un límite. Es infinito y no es finito. Esto es toda la boida de Corban, esto es toda la boida de Tfila. Por eso es que este trabajo tiene que estar conectado con lo más bajo que hay en el universo, tierra física, un espacio en el mundo.
אילו לא יהיו התפילה והקורבנות מוגבלים במקום גשמי, היו מגיעים רק בדרגה של אלוקות שהוא למעלה ממקום, בלי גבול. Si el rezo y las ofrendas no estuviesen limitadas a un lugar físico, entonces solamente tocarías un lugar de divinidad, llegarías a un lugar de divinidad que trasciende lo físico, bli gvul. Abalein ze atzmus yisbarach. Pero esto no es la esencia de Dios. La esencia de Dios trasciende límite y lo ilimitado también. Y la expresión de la esencia de Hashem es justamente lo que une, lo que trasciende el espacio con el espacio mismo. Vamos a saltear un paréntesis para avanzar un poco más rápido. Dalet 4. La primera columna, tercer párrafo. A través de esto vamos a entender que el templo en Jerusalén era incluso superior al tabernáculo en el desierto. ¿Por qué? El tabernáculo no estaba limitado a un lugar único en el mundo. Iba viajando de un lugar a otro. El Aisiu viajaba de acá a allá. Como Dios andaba, viajaba en esa tienda. Y estaba construido principalmente el Mishkan, el tabernáculo, de mundo vegetal y mundo animal. Y las bases que eran de plata, que eso es mundo mineral, eran solamente la base. No estaban hechos de mundo inanimado. ¿Qué es más bajo, una piedra o una planta? Claramente una piedra. Pero el Mishkan estaba hecho de, entre comillas, planta, mundo vegetal o mundo animal. Las cortinas eran de mundo animal, pelo de cabra, etc. Entonces, ¿dónde se reveló en forma más profunda Hashem? ¿En el templo en Jerusalén hecho de piedra o en el Mishkan hecho de planta? Beis Hamikdash. Por eso el templo, no, es más profundo en el templo. Eso es lo que está planteando el Rebbe. Porque el templo estaba hecho de lo más bajo que hay, y esto, lo más bajo que hay, tiene la capacidad de expresar lo más elevado que hay, la esencia de Hashem. El Rebbe pone Amitis Ablikvul. Estoy salteando algunas partes para que sea más fácil. ¿Qué significa Dira Betachtoinim? Una morada para Dios en el mundo inferior, en lo más bajo. Ahí quiero estar. Ahí quiero revelarme. Último párrafo de la primera columna de Kuf Chof Zain, 127. Con esto vamos a entender por qué nuestros sabios dicen, son precisos en el lenguaje de la Torah. Hagan un templo para mí, voy a residir dentro de ellos. En plural, Miktosh, un templo, en singular, dentro de ellos, en plural. El Rebbe repetía esta enseñanza un montón de veces en el Post Ilegal y también, no dice dentro del templo, dentro de ellos, dentro de cada uno de ellos. Akadosh Baruj Hu Mabtiach, segunda columna. Dios promete, voy a residir dentro de ellos. Que su Ashra'asai Tiel Lo Yerrak B'Mishkan U'Mikdash. Que Dios no va a residir solamente en el tabernáculo, en el templo. ¿Dónde está Dios? En el shul. No es solamente esto. El Ashra'asai Tiel Gam B'Chol Yehudi V'Yehudi. Dios reside dentro de cada uno de nosotros. Dentro de cada Yehudi. Dios no está solamente en el shul. No me tengo que comportar como un, entre comillas digo, un buen Yehudi. Solamente en la sinagoga, sentate bien y en casa, cualquier cosa. No. ¿Quiénes son ellos? Vos. Yo también. Todos. A través de que un Yehudí hace de sus cosas materiales un templo para Dios. ¿Cómo? A través de estudiar Toira, cumplir las mitzvahs, e ingresar kedusha, santidad, en tus cosas de todos los días. A través de esto, Dios reside en tu interior. Y más aún,
Yohanti besoiham, ¿se entiende lo que está diciendo el Rebbe? Hacé de tu vida un templo. Hacé vos mismo de tus cosas un templo. No solamente de tus mitzvahs, de tus cosas de todos los días. Hacerlas en forma kedoisha, santa. Más aún, Yohanti besoiham, residir dentro de ellos. Ashra'as ashchina, shebechol yehudi, im bechinas mesuyemes beifen amoik yeiser, meshahanti shemishkan umikdash. El hecho de que Dios reside en cada yehudí es mucho más profundo de cómo Dios residía en el tabernáculo o en el Beis Hamikdash mismo. ¿Por qué? Porque tanto cuanto sea bajo el lugar donde estaba el Mishkan, el Mikdash, etc., no es más bajo que cualquier otro espacio en el mundo. ¿Qué es más santo? ¿Yerushalayim Mira Kodesh? Así se llama. ¿La ciudad santa o Buenos Aires? Me parece que Buenos Aires es un poco más bajo. Imken, si es así, cuando un yehudí ingresa santidad en las cosas más bajas del mundo en general, en donde sea que vivas, en la situación en la que te encuentres, estás trayendo a Dios más bajo todavía de lo que sería Yerushalayim mismo. Y estás realmente cumpliendo la intención primaria de Dios de tener una morada aquí abajo en este mundo. Vov 6. Esta idea de Osul y Mikdash, hacer de nosotros mismos un templo, hoy en día, es decir, ingresar santidad de las cosas de todos los días, ordinarias, de todo Yehudi. De vuelta, ¿el teléfono es bueno o malo? Como empezamos, y depende para qué lo usás. Si vos usás el teléfono para hacer mitzvahs, entonces es un davar shebei kedusha. Es santidad. Si lo usás para navegar internet y ver sitios que no corresponden, es lo peor que hay. Esta forma entonces de ingresar kedusha, santidad, en las cosas mundanas y ordinarias de todos los días, de todos los Yehudim, tiene que ser de la misma manera que era en el original, en el Mishkan. ¿Qué quiere decir esto? Anteúltimo párrafo de la segunda columna. Que Shem, Shikola Yud Gimel Tezvat Varim Shem Masu Esam Mishkan Hem Atzmam Nasu Kedoshim, así como las 13, 15 cosas con las cuales se construyó el Mishkan, el tabernáculo. Estas cosas mismas se volvieron santas, de la misma manera al respecto del templo que todo Yehudí tiene que hacer, de sus cosas ordinarias. Esas cosas mismas tienen que ser santas. ¿Qué está diciendo el Rebbe? Él explica. El último pedacito de castellano, así lo terminamos. No alcanza que en el comportamiento del Yehudí se reconozca la diferencia entre un Yehudí y un no Yehudí. Solamente en el hecho de que se cuida el negocio y no roba, etcétera, etcétera. No alcanza esto. No. Porque esto no es más que ser cuidadoso con algo que no tenés que hacer, como por ejemplo engañar en los negocios. No alcanza con las mismas. Exacto. No alcanza con lo que no hay que hacer. Bueno, pero yo no transgredo ninguna prohibición. Sino que el Tajlis Avoida, el objetivo es cuando haces el negocio y en el negocio se siente el ocus, se siente divinidad. No solamente que el negocio es en aras del cielo, que vas a utilizar lo material del negocio para que duya. Por ejemplo, voy a dar tzedaka, voy a ganar $1 millón, voy a dar tzedaka, qué bueno, va a hacer negocio. Y después voy a dar tzedaka. El negocio es mundano, ordinario, roñoso, pero después voy a dar tzedaka. No alcanza esto. Sino que en el material mismo tiene que haber kedusha, como en el templo, que había kedusha, santidad, en las cosas mismas con las que se construía el templo. Y esto es lo que quiere decir, última página, en todos tus caminos tenés que conocerlo a Dios. Dentro de tus caminos mismos, tiene que ser doeyu, se tiene que reconocer que no solamente es en aras de en el futuro hacer algo para Dios. No. En el momento en que estás actuando y haciendo, en el camino mismo de tu actuar, tienes que poder percibir kedusha, divinidad. Similar, el Rebbe trae un ejemplo, a comer en Shabbos.
la comida de llaves. La comida de llaves es en sí una mitzvah. A pesar de que es comida, es comer. Es una mitzvah. Y de la misma manera, tiene que ser tu comida durante todos los días. No es que en llaves, qué rico que estaba. Porque llaves, una mitzvah comer. En la semana, si vos decís, qué rico que estaba. Es grob, es algo ordinario. ¿Qué estamos acá para comer cosas ricas nada más? Los animalitos también comen cosas ricas y cosas las que no son ricas no las comen. Entonces sos un animalito también. No. Así como en llaves, la mitzvah consiste en comer, que tu comida durante todos los días sea una mitzvah también. ¿Cómo se hace esto? El Rebbe dice, es interesante el lenguaje. Shulchan shel Adam tzarich li es shulchan asher lifnei Hashem. La mesa de una persona cuando está comiendo tiene que ser una mesa frente a Dios, que sea santa como si fuese el altar. Y así en todos tus asuntos en la vida. Cuando estás comiendo, estás haciendo una ofrenda a Dios. Y en el Beis Hamikdash las cosas tenían que ser santas, etc. Tu comida tiene que ser una acción santa. No es que con la comida voy a tener fuerza para servir a Dios después, pero la comida es igual que un animal. No. Cuando comes, tiene que ser un acto de santidad. Ni que hablar, decir la braja antes, decir la braja después, pronunciar cada palabra como corresponde, Borja, Toa, Hashem, etc. Que uno mismo pueda entender qué es lo que está diciendo, ¿no? Y comes. Comes. No, decir la braja, reconocer, estoy bendiciendo a Dios, estoy agradeciendo a Dios que tengo comida, agradezco a Dios que recibí la comida, en el acto de la comida misma es tener que ser consciente que está frente a Hashem. ¿Ya? Esto es lo que significa Bechol drojejo do eyu. En todos tus caminos conoce a Dios. El final de la sija tiene que ver con Payas Truma, etc. Lo podemos estudiar así rápidamente. Pero el asunto central ya lo entendimos. ¿Qué es lo que el Rebbe preguntó y qué es lo que el Rebbe respondió? El Rebbe preguntó por qué hay que ligar sacrificios y tfila, rezo, a un lugar físico. Sacrificio podría entenderlo, porque tenés que llevar un animalito y en algún lugar caía el fueguito del cielo, ok. Y la tfila, ¿por qué el rezo tiene que estar ligado a un lugar físico? Y el Rebbe respondió, para mostrar que lo más elevado baja hasta lo más bajo. Obviamente en nuestro mundo lo más bajo que tenemos es el mundo físico. Entonces, cuando uno utiliza ese mundo físico para Kedusha, en forma de Kedusha, santidad, etcétera, etcétera, revelar la presencia de Dios en ese lugar. En el caso del Beis Hamikdash en particular, el templo eso estaba revelado. ¿Por qué? Porque en ese lugar se expresaba la esencia misma de Hashem. El lugar que supuestamente ocupaba el arca no ocupaba lugar, pero era un arca con un espacio, con un tamaño, y sin embargo no ocupaba lugar. Neis, milagro. Eso era en el Beis Hamikdash, se veía con los ojos de carne y hueso. Fuera del Beis Hamikdash, está que es verdad, no lo ves con tus ojos de carne y hueso, no lo ves, pero aún así, cuanto más bajo, entre comillas, una persona puede llegar, o sea, que todas sus actividades, desde que se levanta a la mañana hasta que se va a dormir, la comida, la ropa, etc., lo hace en forma de kedusha, de santidad. Esto es lo que revela la esencia de Hashem en cada uno de los lugares donde está y en el interior de cada uno de nosotros. De acuerdo a todo esto, el contenido y también la relación de Parshas Truma con las Parshas que están antes de Truma, Isroi y Mishpatim, es la siguiente. Parshas Isroi está hablando respecto de Matan Toira, la entrega de la Toira, que ahí hay un hidush, una novedad de la conexión de lo espiritual con lo material, la unión de lo superior con lo inferior. Hashem se reveló en el monte Sinai, etc. Y ese asunto, e incluso con un agregado, también se habla en Parshas Mishpatim, porque la Parsha empieza Ve'eile a Mishpatim. La palabra Ve'eile y estos agrega a lo que se dijo antes. Así como la entrega de la Toira, los 10 mandamientos son divinos, Mishpatim, las reglas racionales de las cuales habla Parshas Mishpatim, también son divinos. Pero esto no es más que una relación
de lo espiritual y los preceptos, las mitzvahs, con lo material. Y en la práctica, en el momento de hacer la mitzvah. Pero Parshas Truma agrega algo más. Parshas Isro y Parshas Mishpatim te enseñan, mira, cuando haces una mitzvah es una cosa santa. ¡Uy, qué bueno! Y si estoy mirando tele en casa y no estoy haciendo mitzvahs, eso no es santo. Viene Parshas Truma y dice, discúlpame, pero cuando te vestís, cuando comés y cuando caminás en la calle, también tenés que ser santo. Pues no estoy haciendo ninguna mitzvah. Sí, ya sé. Pero eso también tiene que ser santo. Ese es el agregado, digamos, cómo crece Parshas Truma al respecto de Parshas Isroi y Parshas Mishpatim, en las palabras del Rebbe. Pero Parshas Truma está hablando de Azul y Mikdash, hagan un templo para mí y residiré dentro de ustedes. La unión de lo supremo con lo inferior no es solamente a través de mitzvahs. La mitzvah, claro que es algo santo. ¿Por qué lo hace? Porque Dios dijo, nada más. Sino que también tiene que ser en las cosas propias. En tu mundo de todos los días, en tu vida cotidiana, en todos tus caminos, conocelo a Dios. Y como está escrito, veo su li, hagan para mí un templo. Y el Midrash dice, cada vez que dice la palabra li, para mí, Hashem, esto es algo eterno. Que dice que se tiene que expresar en todos los momentos, en todos los lugares, etc. Y este también es el orden en general de las parshas en el libro de Shmois, en forma de abajo hacia arriba. Las primeras parshas del libro de Shmois hablan del Golus, del exilio en Egipto, de la salida de Egipto, esos parshas Shmois. Y todo esto es una preparación, introducción y preparación para la entrega de la Toira. El comienzo del libro de Shmois es justamente Parsha Shmois, Golus, exilio, dificultades, etcétera, etcétera. Salida de Egipto, todo esto no es más que una preparación para la entrega de la Toira. ¿Pero qué es la entrega de la Toira? Parshas Isroi y Mishpatim. El Hidush, la novedad de Matan Toira es la unión de lo espiritual y las mitzvahs con el mundo material. Tzitzis, Tfilin, Mezuzah, es material. Pero después viene algo más elevado todavía, que es Parshas Truma. Hasta el final del libro de Shmois, esto no solamente en el mundo material mientras haces una mitzvah tenés que conocer a Dios, sino que incluso en tu vida cotidiana, ordinaria, ahí también tenés que conocer a Dios. En todos tus caminos, conócelo. Ese es el asunto de Parshas Truma hasta el final del libro de Shmois.